Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda del Señor tenemos nuestra nueva lección para esta semana. Es una lección muy importante, una lección que tiene que ver con una profecía, la profecía de 2300 días. Y estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración invitando la presencia de Dios con nosotros. Amén. Seguimos la estructura de la lección y vamos a ver la línea principal del desarrollo del tema, la obra destructiva del cuerno pequeño. Es la introducción con la lección y es la conexión lógica con la profecía de 2300 días. Vamos a ver qué significa este cuerno, qué significa la profecía del cuerno. Bueno, es un tema bien grande, pero con la ayuda de Dios vamos a intentar hacerlo de una forma corta, de una forma breve, así que sobra el tiempo para la profecía de 2300 días, que está relacionada también con otras profecías juntamente. Vamos a ver el otro subtítulo, es la purificación del santuario celestial, y vamos a ver qué tipo de purificación estamos hablando aquí, o de qué forma prácticamente tenemos el cumplimiento absoluto profético de la fiesta o el día de Atonement, como se llama también en inglés. Vamos a ver el principio de un día por un año, es el próximo subtítulo. ¿Qué significa eso y cómo encontramos este principio? ¿Dónde lo encontramos? ¿Con qué versículo lo podemos comprobar? El otro subtítulo, el principio de los 2300 años, una parte muy importante de la lección, porque debemos entender dónde empieza la calculación de este periodo. Seguimos con la próxima y prácticamente el último subtítulo, fin de los 2300 días y la purificación del santuario celestial. Vamos a ver en esa lección que prácticamente no hay una pregunta que es menos importante que otra. Todos ellos son sumamente necesarios. Es muy probable que nosotros salimos del tiempo si si empezamos de estudiar detalladamente, extensivamente la profecía de las 70 semanas, de 2300 días, de cómo se forman, qué significa la conexión con las fiestas del santuario. Bueno, es un tema increíblemente grande y muy importante, muy interesante, pero vamos a intentar mantenernos dentro del tiempo. Seguimos con el análisis de las preguntas y gozamos con la presencia de nuestra querida hermana Raquel y con sus comentarios. Raquel, la primera pregunta dice: ¿qué poder fue presentado al profeta Daniel en visión? ¿Y qué obra destructiva y sacrilega declaró la profecía que se llevaría a cabo durante su existencia? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Es el cuerno pequeño? Bueno, es una cosa muy grande si vamos a empezar con cómo salió el cuerno y los otros cuernos que cayeron y todo eso. Pero vamos a dar una respuesta breve como una introducción de la profecía de 2300 días. En Daniel 8:14 tenemos la declaración central de hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Sin embargo, para tener una correcta comprensión de esta declaración, no podemos obviar
la temática general de ese capítulo. Recordemos que hay más de una visión en el capítulo 8 y la única que queda inconclusa sin decodificación es precisamente la declaración de Daniel 8:14. Sin embargo, dentro de esa declaración y previa a esta, hay una mención directa de elementos relacionados directamente con el santuario, con el sistema de sacrificios, con la ley de Dios como tal y con su pueblo sobre la tierra. Y se presenta claramente un poder representado por un cuerno pequeño que, siendo una institución, es hostil y tiene una declaración abierta de enemistad contra Dios, su palabra, su sistema de adoración, el plan de salvación y su propio pueblo. Dentro de ese nivel específico tenemos las dos grandes secciones del Imperio Romano, como su primera fase pagana y su segunda fase papal, que tiene la expresión específica en el símbolo de ese cuerno pequeño. Por lo tanto, encontramos que hay un poder ejemplificado por el mal que lucha abiertamente contra la verdad del santuario, los mensajes que comportan y el pueblo que lo representa. Y en ese sentido es significativa esta primera pregunta a nivel introductorio para tratar ya la dinámica interna de la declaración propiamente de las 2300 tardes y mañanas. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Prácticamente el cuerno pequeño, dice aquí en el conflicto de los siglos, el cuerno pequeño debe ser comprendido para simbolizar Roma en todas sus historias, incluidos sus dos fases, pagana y papal. Empezamos con Roma como un poder civil, militar, pero también entendemos que después Roma se desarrolla como un poder eclesiástico. Hay también algunas interpretaciones de otras denominaciones que intentan de incluir o interpretar este cuerno como poderes civiles en esta época, pero vemos que eso no es un poder civil porque está luchando directamente contra Dios, está también teniendo un éxito, un poder civil, sabemos que está puesto por Dios y entonces no puede luchar contra Dios, pero un poder eclesiástico sí tenemos muchas pruebas de que eso ha sucedido y lamentablemente vamos a ver que en desarrollo de la historia se está repitiendo. Seguimos más adelante con la segunda pregunta: ¿por cuánto tiempo el cuerno pequeño llevaría a cabo sus actividades? ¿Y qué sucedería en el santuario celestial al final de los 2300 días proféticos? Bien, aquí tenemos dos profecías numéricas que se complementan a sí mismas. Sabemos que la profecía numérica más extensa en la Biblia como cadena profética son las 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, tenemos otros periodos numéricos como los 1260 años, 1290 años y 1335 años. Ahora bien, cuando aquí se nos habla de este poder religioso, el papado, en abierta enemistad contra el santuario, la verdad y su pueblo, el de Dios, tenemos un periodo de máxima supremacía de este poder o supremacía papal que cubre un periodo de 1260 años, desde el 538, cuando Justiniano declara
al obispo de Roma como el primer obispo de la cristiandad hasta 1798, cuando por orden de Napoleón el general Berthier entra en Roma y lleva consigo preso al sur de Francia al que entonces era primado de Roma, papa de la Iglesia Católica. Ese periodo importante de los 1260 años está incluido dentro del periodo de las 2300 tardes y mañanas, y está justamente en el periodo que va desde el año 34 hasta 1844, que hay un periodo de 1810 años. Encontramos exactamente ese devenir histórico. Por lo tanto, nos damos cuenta que la profecía relacionada con el santuario, la defensa de la verdad, la pureza del mensaje dado por el pueblo de Dios, la clara comprensión del plan de salvación, el ministerio en el cielo, está expuesto con absoluta claridad en esta profecía, con el fin de comprender, partiendo del santuario terrenal, el ministerio ahora sí en el santuario celestial. Muchas gracias, Raquel, muy interesante es esa profecía, y también podemos ver que los cálculos abarcan eventos muy importantes. Podemos decir que el versículo también es muy claro, dice en Daniel capítulo 8, versículo 14, que hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario se hará purificado. Lamentablemente hay algunas traducciones en español que no traduce esta frase en la misma forma, y si usted tiene ese tipo de traducciones, búscalo por favor en la Biblia de Reina Valera 1960, y ahí puede encontrar, bueno, una traducción aceptable, correcta, literalmente transferida. Seguimos más adelante con la pregunta número 3. ¿Cómo presentan los versículos bíblicos el principio profético de un día por un año? Un día de la profecía equivale a un año en cumplimiento. De acuerdo con este principio, ¿cuánto durarán los 2300 días? Es muy importante poner la fecha correcta del principio de la profecía, porque entonces no nos equivoquemos con el fin, porque es muy fácil calcular los años, ¿verdad? Bien, como se trata de una profecía numérica, debemos buscar en las propias Sagradas Escrituras el valor del tiempo que se está exponiendo. Por lo tanto, aquí se nos citan dos versículos bíblicos, Números y Ezequiel, que nos confirman en ambos casos el principio de un año por cada día o de un día por cada año. En el primer caso, sabemos que los 40 días de revisión de Canaán y la consecuencia de la lamentación del pueblo de Israel llevó entonces a la declaración específica de Dios de que por los mismos días que espiaron la tierra se convertirían ahora en años, que serían 40 de peregrinación por el desierto. Ahora, en el caso de Ezequiel, de nuevo también está relacionado con la condición del pueblo de Dios en ese tiempo, y también se especifica claramente un periodo de 40, ahora en relación a la casa de Judá, y el principio es el mismo, un día por cada año. Esta regla de decodificación fue fundamental en el pasado y lo es hasta hoy para nosotros, para comprender cómo elementos numéricos que están relacionados con aspectos netamente simbólicos a nivel profético pueden tener una aplicación tangible y codificable y computable para cada uno de nosotros hoy. Por lo tanto, de acuerdo a este mismo principio, los 2300 días son 2000
2300 años. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Prácticamente no solo los miriaditas tenían esta investigación profética y cálculos, pero también otras personas, otros creyentes. Lacunza fue un monje católico que vivía en Chile, y él también llegó de esta misma conclusión, pensando y estudiando los textos bíblicos. Así que en Europa, en Inglaterra también tenemos un otro representante, Escandinavia también. Significa que el Espíritu Santo despertó prácticamente interés de este tema y de esta forma de cálculo de una forma muy interesante. También podemos recordarnos que uno de los pioneros adventistas, Josiah Litch, hizo, usando esos principios bíblicos de cálculos, aplicó este principio de una profecía de Apocalipsis y podía profetizar, predecir prácticamente el fin del Imperio Otomano, y eso se sucedió exactamente al año, el mes y al día que él calculó el fin del Imperio Otomano. Así que eso dio también mucho más confianza a los cálculos adventistas y llegaron prácticamente de una correcta conclusión. Seguimos más adelante con la pregunta número 4. ¿Con qué periodo profético? Con pregunta número 5. ¿Cuál fue la fecha inicial para las 70 semanas y así también para los 2300 años? ¿Y cuándo fue dictado el decreto para restaurar Jerusalén? ¿Qué podemos decir de eso? Para poder entender el periodo de las 2300 tardes y mañanas, es fundamental que tomemos en consideración el punto de partida. Y para eso las Sagradas Escrituras también nos lo señalan. Sin embargo, es importante establecer la conexión entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel. ¿Por qué? En la última sección del capítulo 8 de Daniel, el profeta recibe la visión de las 2300 tardes y mañanas y él queda extremadamente impactado, precisamente por la extensión temporal de la profecía y por la falta de comprensión de esta misma visión. Por lo tanto, la Sagrada Escritura nos dice que Daniel desfallece, y en ese sentido esa visión queda sin interpretación. Recién cuando empezamos Daniel 9, encontrándose el profeta impactado por esta situación, repasando el rollo de Jeremías, recuerda y estudia la profecía de 70 años literales aplicados al regreso de los fieles de Babilonia para reconstruir el templo, restaurar el muro y levantar la ciudad. Ahora, sin embargo, se encontraba esta gran fecha de tiempo, 2300 años, que realmente lo dejó atónito y devastado. Ante su oración, súplica por su pueblo, el Señor envía su mensajero y empieza la explicación de ese largo periodo de las 2300 tardes y mañanas. Entonces ahora nos damos cuenta que este periodo grande está subdividido en diversas secciones. Así que nosotros tenemos primero 7 semanas, después 62 semanas y después otra semana más partida por la mitad. Así que tenemos 3 secciones de las 70 semanas o 490 años.
Recuerden que estamos manteniendo siempre el cálculo de día por año. Ahora bien, el punto de partida era absolutamente importante. Y sabemos que en el año 457 el rey medo-persa Artajerjes, habiéndose precedido otros 2 edictos más que promocionaban y facilitaban a los fieles que se encontraban en el cautiverio regresar a Jerusalén con el fin de restaurar el templo. Esta fecha, 457 a.C., es la fundamental y especialmente significativa por el número de migración que se da y por los adelantos que se consiguen. Por lo tanto, recordemos algo muy importante: la restauración del lugar de adoración de Dios y la purificación del lugar de adoración a Dios es el principio y el fin de la profecía de los 2300 días. Así que todo el tiempo estamos hablando del santuario, todo el tiempo estamos hablando del sistema de adoración establecido por Dios y de la actitud, la condición y la relación que el pueblo de Dios tiene con ello. Por lo tanto, aquí tenemos 2 dispensaciones juntas en las 2300 tardes y mañanas. Por eso es la cadena profética más extensa, ya que del año 457 se nos lleva hasta que se termina la reconstrucción del templo y también de la ciudad y los muros. Esa sería esa primera parte que cubre las 7 semanas. Después tenemos desde ese momento hasta el inicio del ministerio de Jesús. Y después tenemos el periodo del ministerio de Jesús hasta su pasión y muerte, y después desde su ascensión también hasta la muerte de Esteban, que cierra en el año 34 de nuestra era el periodo de gracia destinado al pueblo de Israel, siendo básicamente una orientación directa a la antigua dispensación y orientando al mismo tiempo el inicio de la nueva dispensación con la apertura del evangelio a los gentiles. Por lo tanto, es altamente significativo comprender que las 2300 tardes y mañanas incluyen la verdad del santuario, relacionan el auténtico servicio y adoración a Dios con su pueblo y la ley de Dios. Muy interesante pregunta y respuesta también, a Raquel. Muchas gracias. Es interesante que en esos 2 periodos prácticamente también están incluidos los eventos más importantes en el plan de salvación. Uno, que los 70 semanas está hablando de la primera venida del Mesías, de su muerte, su resurrección y también la terminación del tiempo de gracia para el pueblo de Dios, los judíos en ese tiempo. Y el otro periodo de 2300 días que empiezan en este mismo tiempo está relacionado con el principio de tiempo del fin o tiempo del juicio, de la purificación del templo, de la presentación final del sacrificio de Cristo. Entendemos que los dos periodos están sumamente importantes y están muy relacionados uno con otro, y por eso obviamente el profeta lo presenta, o el ángel lo presenta al profeta de esta manera. Seguimos más adelante con la próxima pregunta número 6. Comenzando el año 457 antes de Cristo, ¿en qué año sería completado el periodo profético de 2300 días, que empezó en el santuario celestial en ese tiempo y finalmente llevaría la obra meditoria de Jesús al final? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Bien, hasta ahora hemos analizado que la primera gran sección de las 2300 tardes y mañanas son los 490 años o las 70 semanas,
que constituyen la primera gran sección de este periodo. Sin embargo, desde el 457 a.C. hasta el 34 después de Cristo, cubrimos esa primera fase de los 490 años o 70 semanas. Y desde el año 34 tenemos entonces que restar de las 2300 tardes y mañanas y nos queda un periodo de 1810 años. Ahora, dentro de ese mismo periodo tenemos muchos otros eventos que están incluidos, como los 1260 años, 1290, los 1335. En ese contexto es especialmente significativo entender el servicio diario y el servicio anual. El primer departamento del santuario, el lugar santo, y el segundo departamento del santuario, que es el lugar santísimo. Y ambos elementos son extremadamente importantes para comprender la dinámica del plan de salvación en la primera o la antigua dispensación y la segunda o nueva dispensación, lo cual está relacionado también paralelamente con el ministerio de Jesús como sacerdote y como sumo sacerdote, con dos grandes momentos que marcan periodos significativos en el proceso del plan de salvación. Por lo tanto, con el cierre de las 2300 tardes y mañanas en octubre de 1844, siguiendo el cómputo matemático que hasta ahora hemos seguido, el evento que, siguiendo el sistema de sacrificios y el sistema de adoración de la antigua dispensación, pasamos ahora al periodo de la expiación, lo cual correspondía al proceso de remisión, al proceso de juicio. Y en ese sentido, también el Señor Jesús, ministrando hasta entonces como sacerdote, asume ahora también el oficio de sumo sacerdote. Es exactamente en ese periodo de tiempo en el cual estamos viviendo. Tiempo gran solemne, de gran responsabilidad y también de gran conocimiento. Muchas gracias, Raquel. Interesantes son esas preguntas. Interesantes también, como por ejemplo los miliaritas hablaban del tiempo de fin y qué éxito tenían ellos prácticamente, porque esas profecías no solo fueron predicadas por poca gente entusiasta, pero esas profecías fueron acompañadas con señales en la naturaleza. Tenemos la caída de las estrellas, el terremoto en San Francisco, que fue uno de los más grandes que existía. Tenemos otros eventos que fueron mencionados en en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que se cumplieron exactamente en este tiempo también, que por supuesto también inspiraron mucho los seguidores de William Miller y sus hermanos. Sabemos también que tenían ese tipo de predicación y cálculos tenían un éxito enorme, y muchos miles de personas se unieron en este movimiento. Pero vamos a ver qué significaba prácticamente el cumplimiento de esa profecía y qué podemos aprender nosotros en nuestro tiempo de esa profecía. La pregunta 7 dice: ¿qué confirmación tenemos que esta profecía de 2300 días proféticos y la purificación del santuario es para nuestro tiempo? ¿Y cómo lo presenta la profecía? Bueno, podemos decir qué importancia tiene también esa profecía para nosotros hoy día, porque sabemos que 1844 ya ha terminado, ya
de mucho tiempo, ya vivimos más de 100 años después del cumplimiento de esa profecía. ¿Qué significa eso para nosotros, Raquel? La palabra de Dios nos dice que Dios no hará nada sin que lo comunique a sus siervos los profetas. Y de hecho, esta es una declaración de explicación y de ubicación en el tiempo para el pueblo de Dios. El Señor Jesús explicó en Mateo 24 señales específicas de la cercanía de su segunda venida. Esta profecía específicamente demuestra cómo y en qué momento el pueblo de Dios se encuentra en cuanto a su relación con Dios y al servicio que se está llevando en el cielo a favor del pueblo de Dios. Por lo tanto, al haber comprendido las actividades diarias y anuales que se celebraban en el santuario terrenal, eso nos permite paralelamente clarificar la condición y la situación en la que nosotros nos encontramos. Y precisamente basados en esta profecía, podemos con certeza llegar a la conclusión de que vivimos en el último periodo, ya que estamos en el periodo de juicio. Y este juicio investigador de análisis de la existencia del pueblo de Dios, de la vida que lleva cada uno de sus miembros en relación a la verdad conocida y revelada, requiere el mayor nivel de solemnidad y de responsabilidad en nuestra vida presente. Gracias, Raquel. Interesante, queridos hermanos y hermanas. Yo creo que esas lecciones son muy importantes para nosotros. Entendemos que vivimos en tiempo de fin, entendemos que vivimos en el tiempo de la Odisea, que significa el pueblo del juicio. Y sabemos qué significa eso para nosotros. Cada día puede ser el día decisivo para cada uno de nosotros, para usted, para mí. Nuestro nombre puede ser llamado en este juicio celestial, en este periodo. No sabemos cuándo va a suceder. Entonces, que podemos concluir es que debemos ser preparados. Eso significa también el nombre adventista, esperar o ser preparado, ser en la espera de la segunda venida de Cristo. Y eso es también mi deseo y oración para cada uno de nosotros, que somos preparados con toda nuestra vida. Podemos demostrar que de verdad estamos esperando la segunda venida de Cristo. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y con ayuda de Dios podemos vernos en la próxima semana. Disfruta nuestra lección y que Dios le bendiga. Amén.